Hola, buenos días. Es un placer para mí estar en este congreso de Interpsiquis. En este momento me toca presentar este estudio que realizamos acerca de los trastornos del movimiento asociados al uso de medicamentos antipsicóticos en la sala de estancia prolongada del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita en Honduras en enero del 2022 a abril del 2022. Mi nombre es Nelson Alexander Betancourt Velázquez y soy neurólogo asistencial del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. No tengo ningún conflicto de interés. Los síndromes tardíos son trastornos del movimiento causados por el uso crónico de medicamentos antipsicóticos que logran impedir a las personas o causar una discapacidad y un deterioro en la calidad de vida de los pacientes que lo sufren. Dentro de los síndromes tardíos podemos incluir una serie de fenómenos. Dentro de la fenomenología de los síndromes tardíos podemos encontrarnos con estereotipias, distonías, coreas, acatisias, mioclonos, tic, parkinsonismos, trastornos de la marcha, desviaciones oculares, disquinesias respiratorias y una variedad de síntomas sensoriales. El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia de los síndromes tardíos en los pacientes de internamiento prolongado, ya que en nuestro país no existen datos locales sobre la prevalencia de síndromes tardíos en pacientes que usan antipsicóticos. Se realizó un estudio descriptivo transversal en el periodo de enero a abril de 2022 en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita con un universo de 108 pacientes en sala de internamiento crónico. Fueron seleccionados 91 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. Se realizó una revisión del expediente clínico y una evaluación física donde se aplicó la escala de movimientos anormales involuntarios, AIMS por sus siglas, para determinar la presencia de síndromes tardíos. Dentro de los resultados encontramos, dentro de los datos sociodemográficos, que el promedio de edad de los pacientes hospitalizados fue de 49 años. 58% de la población estudiada fue del sexo masculino y 42% del sexo femenino. El promedio de años de hospitalización es de 14 años. La prevalencia general de síndromes tardíos en los pacientes fue de 69%. Y hubo un 31% de pacientes que usan antipsicóticos que no tienen síndrome tardíos. Dentro de la literatura internacional, comparándolo, contrastándolo con nuestro estudio, encontramos una muy alta prevalencia de síndromes tardíos. Los síndromes tardíos más frecuentes encontrados fue parkinsonismo, estereotipia y un 4% distonía. La prevalencia de síndrome tardío según el sexo de los hombres que tenían síndromes tardíos, 75% de los hombres tenían síndromes tardíos y un 60% de las mujeres con uso de antipsicóticos presentaban el síndrome tardío. La prevalencia del síndrome tardío según la edad. Síndrome tardío se presentó en los pacientes expuestos a antipsicóticos mayores de 40 años en un 66%. Mientras que un 43% de los pacientes menores de 40 años que están expuestos a antipsicóticos desarrollaron síndrome tardío. La prevalencia del síndrome tardío según la generación de antipsicóticos, encontramos que el 51% de los pacientes que estaban en monoterapia antipsicótica con antipsicóticos de segunda generación desarrollaron síndromes tardíos. Un 75% de los pacientes que están en monoterapia antipsicótica con un antipsicótico de primera generación desarrollaron síndromes tardíos un 75%. Y un 87% de los pacientes que consumen ambas generaciones de antipsicóticos, tanto primera y segunda generación, desarrollaron síndromes tardíos. La prevalencia de síndromes tardíos también según tiempo de exposición a antipsicóticos, observamos que entre mayor tiempo de exposición a antipsicóticos era mayor la prevalencia de síndromes tardíos. Así que un 75% de todos los pacientes que tienen más de 10 años expuestos a antipsicóticos desarrollaron síndromes tardíos.
La prevalencia de los síndromes tardíos también se ve influenciada por el número de antipsicóticos que utilizan. Los pacientes que solo utilizan un antipsicótico, 52% desarrollaron síndromes tardíos, mientras que 85% de los pacientes que usan más de un antipsicótico desarrollaron síndromes tardíos. Los antipsicóticos de segunda generación son asociados a síndromes tardíos. Que más se asociaron a síndromes tardíos fue la risperidona. El 78% de los pacientes con risperidona desarrollaron síndromes tardíos. Un 50% de los pacientes que utilizan quetiapina desarrollaron síndromes tardíos y un 7% de los pacientes que usan clozapina desarrollaron síndromes tardíos. En conclusión, en este estudio pudimos evidenciar que existe una alta prevalencia de síndromes tardíos en los pacientes de internamiento prolongado del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, y los factores que se asociaron más al desarrollo de síndromes tardíos fueron la edad del paciente, el sexo, el tiempo de exposición a antipsicóticos, el número y el tipo de antipsicóticos utilizados. Muchas gracias.